Muy bien, en el primer video vimos la introducción a la filosofía, qué es la filosofía, cuál es su finalidad. Vimos a los filósofos presocráticos, la escuela jónica, la escuela pitagórica, la escuela eleática, la escuela atomista. Vimos a la filosofía griega antigua con los sofistas, Sócrates, que es el primer grande filósofo, de donde surgen Platón, Aristóteles y otros más, y llegamos a concluir con Sócrates y Platón, su pensamiento, su filosofía, y vamos a continuar con Aristóteles, la filosofía que él plantea, la filosofía grecorromana, que ya no solamente sería griega, en este caso los epicúreos, los estoicos y los escépticos, para terminar este gran bloque de la filosofía antigua, ¿verdad? Que tenemos planteada en el plan de curso. Aristóteles. Aristóteles es una referencia, incluso si ustedes se fijaron en esta parte primera, hacíamos mención a la aristocracia, ¿verdad? Que tiene que ver con el nombre de Aristóteles, y esto es para la clase alta, para la clase dominante, hace referencia a los que tienen privilegios en la época de la Grecia antigua. En este caso, pues no es la excepción que el mismo Aristóteles era de familia adinerada, ¿verdad? ¿Quién es Aristóteles? Continuando la filosofía de Sócrates y de Platón. Con Aristóteles, la época de oro de la filosofía griega llega a su culminación, es decir, estos tres grandes marcan la historia, aunque hay muchos filósofos que hemos mencionado, estos tres son como los más importantes, ¿verdad? Con Aristóteles, la época de oro de la filosofía griega llega a su culminación. Fue un investigador y pensador infatigable y profundo que continuó la obra comenzada por su maestro Platón. Sócrates es maestro de Platón, Platón es maestro de Aristóteles. Era menor en su vuelo literario, pero fue riguroso y sistemático al razonar. Su obra fue considerada durante muchos siglos como la culminación del pensamiento filosófico, es decir, a partir de Aristóteles ya no habría más filósofos griegos predominantes o fuertes y vendrían los grecorromanos, ¿verdad? Es decir, los de Grecia y Roma. La vida de Aristóteles está marcada del 384 al 323 a.C. Nació en esta gira de Tracia, de allí que muchas veces se saluda a Aristóteles simplemente como el estagirita, es decir, haciendo referencia a donde nació. Fue hijo de Nicómedes, un galeno muy estimado que llegó a ser médico de Armintas II, rey de Macedonia. Galeno también es una palabra que se utiliza como sinónimo de médico, ¿verdad? Quizás ustedes lo han escuchado en la actualidad. El galeno tal, refiriéndose al médico. Y pues por eso es de la aristocracia, Aristóteles, ¿verdad? Porque su padre es un estimado médico de el rey de Macedonia, que tiene que ver con áreas como o ciudades bíblicas que conocemos como Tesalónica, Filipos, etcétera. El área de Macedonia era un área muy poderosa y con muchos recursos. Cuando contaba apenas con 18 años, Aristóteles ingresó a la academia y fue discípulo de Platón. La academia, recordemos que es la universidad que duró 900 años y que fue fundada por Platón en la casa o en los patios de Academo, de ahí viene la palabra academia. Entra a estudiar aquí Aristóteles, quien lo consideraba el alma y la mente de su escuela. Acompañó a su maestro hasta su muerte en el 347 a.C. Luego abandonó Atenas y fue poco después que viajó a Macedonia, donde el rey Filipo le encomendó la educación de su hijo Alejandro el Grande o Alejandro el Magno, el célebre y magistral conductor militar que expandió y unificó Grecia. Alejandro decía que sus padres le habían dado la vida y Aristóteles le había enseñado a vivirla. Fíjense qué interesante es. Sócrates, maestro de Platón, Platón, maestro de Aristóteles, y Aristóteles, maestro de Alejandro el Magno, ¿verdad? O Alejandro
el Grande. ¿Cuál es la obra de Aristóteles? Aristóteles escribió dos tipos de obras: libros exotéricos, obras de divulgación dirigidas al gran público. De ellos quedan algunos diálogos de títulos muy similar a los de Platón: Banquete, Político del Alma y otros. Libros esotéricos dirigidos a los miembros del liceo, iniciados en el conocimiento filosófico complejo, forman la mayoría de las obras que han llegado hasta nosotros. Es decir, la obra de Aristóteles todavía se estudia mucho, pues obviamente en la filosofía, en la ciencia política, en la sociología, quizás en la psicología un poco. Los escritos de metafísica son 14 libros llamados así porque Andrónico los agrupó luego de los libros de física. Meta en griego significa después. Entonces, en la biblioteca, por así decirlo, están los libros de física, y después de los libros de física están los 14 libros de, eh, de Aristóteles, y por eso se les llama metafísica. Es decir, después, ¿verdad? Después de los libros de física. Escritos éticos, perdón, políticos y retóricos, entre los que están ética a Nicómano, ética a Eudomo, política, la gran moral, poética, retórica, etcétera. En el siglo primero de nuestra era, Andrónico de Rodas clasificó y ordenó las obras esotéricas de Aristóteles de la siguiente forma: escritos de lógica, también llamados organón, instrumento, constituye la obra fundamental porque expone la teoría de la lógica, es decir, la herramienta o el instrumento para razonar. Entre ellos se encuentran las categorías primeros analíticos, segundos analíticos de la interpretación. Inciso B, escritos de física, son escritos sobre la filosofía de la naturaleza, entre otros, historia de los animales, del cielo, del mundo y del alma. Vamos a poner atención al siguiente video respecto a Aristóteles. Continuando con esta serie dedicada a Aristóteles, llegamos al anteúltimo video. Hoy hablaremos simplemente de la lógica aristotélica. Continuando con esta serie dedicada a Aristóteles, llegamos al anteúltimo video. Hoy hablaremos simplemente de la lógica aristotélica. Comencemos. Aristóteles pensó la analítica como una herramienta que proporciona lo necesario para decirnos cómo debemos afrontar una indagación. El término lógica vino mucho después, no fue utilizado por Aristóteles, pero nosotros solemos referirnos con ese nombre a lo que Aristóteles llamó analítica. Bueno, primero vamos a comenzar con las categorías. Este es el elemento más sencillo de la lógica. Nosotros ya vimos las categorías en otro video. Recuerden que pueden acceder a la lista de reproducción sobre filosofía en las tarjetas que salen por acá arriba. Cuando decimos algo, como por ejemplo Sócrates corre, esto tiene sentido. Pero si lo descomponemos, vemos que carece del mismo. Nos quedaría simplemente Sócrates por un lado y corre por el otro. Esto, tomado así, individualmente, se refieren a categorías. Sócrates entra en la categoría de sustancia y corre en la categoría del hacer. Por lo general, la primera categoría suele ser el sujeto, lo demás sería el predicado. Algo muy importante es que las palabras aisladas, como Sócrates o corre, o cualquier otra, no tienen verdad ni falsedad. No podemos emitir esos valores de esas palabras, así individualmente. Ahora, antes de seguir con las proposiciones y los juicios, primero veamos el problema de la definición. Para Aristóteles, el definir viene dado por la diferencia, o más bien por las diferencias. Para definir algo, Aristóteles dice que es un discurso que expresa la esencia. Necesitamos, para esto, género y diferencia. Por ejemplo, si queremos saber qué es el hombre, debemos buscar cuál es el género próximo al que pertenece, es decir, al animal. ¿Y qué lo diferencia de este? En realidad lo diferencian muchas cosas, pero Aristóteles dice que es la diferencia última la que caracterizará al género. Y, en este caso, la diferencia última entre animales y el hombre es el uso de la razón. Pero una definición puede ser válida o no, pero no puede ser verdadera o falsa. Es decir, no podemos decir de las mismas que son verdaderas o falsas porque esto requeriría unir conceptos o separarlos, y esto ocurre en las proposiciones y en los juicios. Por un juicio, entendemos aquello que negamos o afirmamos con respecto a una cosa. Negamos o afirmamos un concepto de otro concepto. Lo verdadero surge cuando unimos o separamos el juicio con aquello que realmente está unido o que realmente está separado.
La falsedad, entonces, surge cuando unimos o separamos algo que en realidad no está unido o que tampoco está separado de algo. Entonces, al expresar un juicio, estaremos enunciando algo, que siempre va a expresar algo verdadero o falso. A la lógica, solo le interesan las proposiciones o enunciaciones, que es lo mismo, que sean de carácter declarativo. No le interesa el lenguaje poético, exclamativo, etc. Ahí no se aplican estas reglas. Aristóteles divide a los juicios y proposiciones en afirmativos y negativos, universales, singulares y particulares. Pero sigamos un poco más. Cuando afirmamos o negamos algo, no estamos razonando. Razonamos cuando pasamos de un juicio a otro, desde una proposición a otra, siempre y cuando un juicio sea la causa o consecuencia de otra, es decir, que tengan un nexo. Para simplificar esto, veremos lo que se conoce como silogismo, esto es el razonamiento perfecto. En un silogismo, entonces, debe existir tres proposiciones. Dos actúan como antecedentes y se llaman premisas, y una tercera es el consecuente, llamada conclusión, la cual debe extraerse necesariamente de las premisas. El ejemplo más clásico de la historia es, si todos los hombres son mortales, y si Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Como podemos ver, si todos los hombres son mortales, es la primera premisa. Sócrates es hombre, es la segunda premisa. De eso podemos concluir la tercera. Sócrates es mortal. Pero acá se presenta un problema importante también, y es que, ¿cómo conocemos las premisas? No pueden ser mediante otros silogismos porque esto sería infinito. Para esto, Aristóteles propone lo que se conoce como conocimiento inmediato, la inferencia y la intuición. En teoría, todo silogismo presupone la inducción y la intuición. La inducción es el procedimiento por el cual vamos desde lo particular hasta lo universal. La intuición es la captación pura por el intelecto de los principios primeros. Aristóteles, al igual que Platón, admite una intuición intelectiva. Bueno, ya sabemos entonces que las premisas y los principios de demostración se captan por la intuición o por la inducción. Cada ciencia, entonces, va a asumir sus propios principios y premisas. Por ejemplo, la aritmética asumirá la existencia de la unidad y el número. Esto es, la existencia del sujeto sobre el cual versa toda esa ciencia. En segundo lugar, siguiendo con el ejemplo de la aritmética, se darán definiciones, par, impar, etc. Y en tercer lugar, se apelarán a ciertos axiomas, o sea, proposiciones verdaderas con una verdad intuitiva. Hay axiomas propios de una ciencia, otros que se comparten con algunas y otros que lo poseen absolutamente todas. Entre estos últimos está el principio de no contradicción, es decir, no se puede negar y afirmar algo a la misma vez, y también el de tercero excluido. No puede haber un término medio entre dos términos contradictorios. Ya llegando al final de este video, podemos hablar del silogismo dialéctico y el silogismo erístico. El dialéctico es aquel en que las premisas son probables, fundadas en la opinión. Este tipo de silogismo sirve para discutir, para que debatamos ciertas cuestiones. El erístico, por otro lado, es el que se basa en premisas que parecen fundamentadas en la opinión, pero en realidad no. Si se diera el caso que hay un silogismo en apariencia y que parece llegar a una conclusión, pero en realidad es un error, esto se conoce como paralogismo. Es un razonamiento erróneo. En fin, este fue el anteúltimo video que les traigo sobre Aristóteles. La lógica aristotélica fue muy importante en la historia. Imagínense que hasta la época del filósofo Kant se utilizaba la misma. Este llegó a decir que era perfecta, pero después la lógica cambió y muchas cosas de las que propuso Aristóteles quedaron atrás. Espero que les haya gustado. Muy bien, la ética en Aristóteles se denomina teleológica, porque sostiene que el hombre tiene un fin específico que cumplir. ¿Cuál es el bien supremo al que debe tender la conducta humana? Teleológica tiene que ver con teleos, que es fin o meta, y lógica, que es estudio. Entonces, Platón había afirmado que era la idea de bien que estaba fuera de este mundo. Aristóteles sostiene que el principio del bien es inherente a cada hombre y que el bien supremo al que tiende es la felicidad y eudaimonia. Perdón, porque de repente algunas palabras se me hacen así medio difíciles de pronunciar. ¿En qué consiste la felicidad? El camino de búsqueda seguido por el filósofo es similar al que transitará siglos antes el sabio en el Eclesiastés. El placer y la riqueza, ambos coinciden en que ninguna de estas posibilidades logran alcanzar el fin deseado. Entonces, la ética también es un tema que discute Aristóteles, ¿verdad?
pero vamos a ver la felicidad en Aristóteles. ¿A qué se refiere, filosóficamente hablando? Bienvenidos a su curso de Filosofía 16. Para finalizar con el conocimiento sobre Aristóteles, en este video abordaremos el hombre y su fin. Aristóteles define al hombre como un animal político. A través de este enunciado, describe al hombre como un ser social, que vive en una comunidad cuya característica primordial es la organización. A este modo de entender al hombre lo aplica de modo universal y se muestra tajante con quien quisiera contradecirlo a él, diciéndole que algún hombre que no se sienta como ser social es porque es una fiera o un dios. La pregunta sobre el fin del hombre también se la hizo el Estagirita, a lo cual respondió que el fin supremo al que debería aspirar todo hombre sería a la felicidad, ya que algunos pensaban que dicho fin residía en el placer, en el gozo, en el honor o acumular riquezas. Para alcanzar la felicidad o eudamonía sería mediante el perfeccionamiento del hombre de acuerdo a la razón. El camino para alcanzar la felicidad, según Aristóteles, se dará mediante el ejercicio de la virtud, la cual se forma haciendo actos repetitivos hasta lograr hacerse hábito. Es decir, quien busca ser constructor se hará construyendo. Asimismo, el tipo de virtudes que tendrá que construir todo hombre para alcanzar la felicidad serán las virtudes dianoéticas. Estas son la prudencia y la sabiduría. Prudencia consiste en deliberar el bien del mal para el hombre. Sabiduría se alcanzará mediante el conocimiento de las realidades que están por encima del hombre, tales como la ciencia teórica y en especial la metafísica. Como conclusión, a este tipo de felicidad no la podemos considerar como un don que recibimos de la naturaleza, sino que es producto de una conquista ética a base de repeticiones ascéticas. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. Muy bien, por tanto, la ética en Aristóteles se denomina teleológica, como lo veíamos ahorita, porque sostiene que el fin del hombre es específico en cumplirlo, ¿verdad? Muy bien. Aristóteles considera que el hombre es un animal político, lo que veamos en el video, y necesita vivir en sociedad. No solamente es un ser político que tiene relaciones de poder, sino social, ¿verdad? El amigo es otro yo. Sin amistad el hombre no puede ser feliz. Hay incluso en la actualidad neurólogos que dicen que el cerebro humano no puede estar solo, que está diseñado, dicen ellos, o que está constituido para tener compañía o para estar en contacto con otros seres humanos y que el vínculo más grande que se hace es a través de la voz o del sonido, del lenguaje. Entonces, estos neurólogos, el día de hoy veía esto muy interesante, decían que, por ejemplo, el ser humano, quien tiene más presente en su cerebro, en su conexión con otra persona y con su pensamiento a través de su voz, es con la mamá. Por ejemplo, tú conoces la voz de tu mamá inconfundiblemente, aun y cuando haya muerto ya tu mamá ya no está en este mundo, si tu cerebro trata de recordar su voz, lo hace de una manera muy, muy exacta. Entonces es interesante porque pues, son ideas desde la antigüedad, ¿verdad? En el caso de Aristóteles. Para Aristóteles, ¿qué concepto tiene de Dios? Puesto que Aristóteles sostiene que el acto es anterior a a la potencia, debe buscar una causa primera causa de las causas. Es decir, concibió entonces la idea de Dios, al que define como un motor inmóvil
que está en el principio de todas las cosas, lo llama de este modo porque es la potencia que mueve todas las cosas, pero que no es movida por ninguna otra fuerza. Este Dios es único, por lo tanto Aristóteles se acerca al pensamiento monoteísta hebreo. Y bien, hasta aquí terminamos con el pensamiento de Aristóteles y vamos a pasar a la filosofía grecorromana. La filosofía grecorromana son tres grandes tópicos: los epicúreos, los estoicos y los escépticos, que ya tienen que ver con el contexto bíblico, sobre todo el Nuevo Testamento. Los epicúreos, los estoicos y los escépticos surgen, obviamente, antes de que el Nuevo Testamento se escriba. Hay que recordar que hay un periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo de 400 años. Hay quienes lo llaman la etapa del silencio o la época del silencio, porque Dios no habló, y otros dicen, no, no, si Dios habló porque había escritura, estaba la ley, quizás no había un gran profeta. Malaquías es el último, y la conexión con el Nuevo Testamento la hace Juan el Bautista, cuando aparece Juan el Bautista. Son 400 años. En esos años surgen grupos dentro de la filosofía ya grecorromana, ¿verdad? Porque ya no es exclusiva de los griegos, que tiene que ver con los epicúreos, los estoicos y los escépticos, que son contemporáneos de Jesús, del apóstol Pablo y de la época neotestamentaria, ¿verdad? Entonces, el último periodo de la filosofía antigua comienza con la etapa helenística. ¿Qué es la helenización? La helenización es la dominación de los griegos sobre otros pueblos. En este caso, vienen a derrotar a los medos persas, y con Alejandro el Magno, ¿verdad? O Alejandro el Grande, hay una conquista de muchos pueblos, pero no solamente es una conquista física y literalmente, sino es una conquista cultural, idiomática, donde la helenización hace que la mayor parte de poblaciones del mundo antiguo, entiéndase este año 323, que está marcado aquí en la lámina, eh, hablan griego como el idioma universal. Esto es interesante porque no hay muchos antecedentes de esto. Es como ahorita en la actualidad el inglés, que se habla en gran parte del mundo. Si tú sabes inglés, puedes comunicarte en China, en Rusia, en Brasil, en Europa, en Canadá, en todas partes del mundo te puedes comunicar, más probablemente hablando inglés que hablando español. Es algo parecido. La helenización es una conquista de los griegos sobre los otros pueblos, pero no solamente en el sentido literal, sino también en el sentido cultural e idiomático. En el año 323 a.C., con la muerte de Alejandro el Magno, la cultura griega, ya en su cenit, es decir, en su desenlace, se difunde por el mundo asiático y por la cuenca del Mediterráneo. Atenas deja de ser el centro cultural del mundo y da paso a Alejandría, Pérgamo, Rodas y Antioquía. Las guerras crearon un clima de inseguridad y las viejas religiones se derrumbaban. Los ciudadanos comenzaron a pedirle a la filosofía respuestas éticas y justificación para la vida, y aparecen tres grandes filosofías, tres grandes corrientes filosóficas: epicureísmo, estoicismo y escepticismo, ¿verdad? Vamos por el primero, los epicúreos. Epicuro de Samos, que vivió del 341 al 270 a.C., que cabe mencionar o reiterarles, está en el periodo intertestamentario, ¿verdad? Entre un testamento y otro, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fue el fundador de la escuela que lleva su nombre. Su padre era un ateniense que enseñaba gramática y su madre practicaba las ciencias ocultas. Era una persona físicamente débil que sabía sobrellevar con sobriedad sus sufrimientos. Poseía un carácter tímido y afectuoso, lo que le ganó el aprecio de sus conciudadanos. A los 30 años de edad abre su primera escuela en Metilene y posteriormente la traslada a Atenas. Le tocaron vivir tiempos tumultuosos
y trataba de enseñar a mantener el equilibrio y la calma en medio de la turbulencia. La clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor. Y veamos el contexto de quién lo dice, ¿verdad? Epicuro de Samos, entendemos que está enfermo y que trata de sobrellevar sus sufrimientos. Entonces, por eso su manera de pensar es así, ¿verdad? La clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor, es decir, el hedonismo, que actualmente todavía existe, ¿verdad? Veamos quiénes son los epicúreos y qué piensan a grandes rasgos. Bienvenidos a su curso de Filosofía 17. En este video conoceremos el epicureísmo. La escuela de Epicurio apareció en Atenas a finales del siglo IV antes de Cristo. Su escuela fue conocida también como la Escuela del Jardín. El mensaje de Epicurio consistía en lo siguiente: la felicidad radica en la carencia de dolor y de perturbación. Actualmente el epicureísmo ha perdido su sentido inicial, relacionándolo con el mero placer, pero si Epicurio nos observara, nos recordaría lo que él enseñó. El placer es un bien natural, pero no elegiremos el que nos traiga un mayor dolor, porque perderíamos la perturbación del alma y la felicidad. Los placeres provechosos son los que eliminarán el dolor del cuerpo, como el comer cuando se tiene hambre o el beber cuando se tiene sed, el descansar cuando se siente cansado. Epicurio llama a este estado como ataraxia, cero perturbación. De este pensamiento podemos sacar una máxima: buscar siempre el máximo de placer por el mínimo de dolor. A más de alguno le produce mucho placer beber hasta quedar en inconsciencia, pero la cruda y el dolor de cabeza no es un dolor mínimo, así que iremos descartando este placer. Como conclusión, aplicamos la regla de vida de Epicurio. Vivir una vida sencilla y modesta ayudará a cuidar la salud, llegando a la ataraxia. No olvides dejar tus... Muy bien. Después de los epicúreos vienen los estoicos. La estoa, Zenón de 336 al 364 a.C., era oriundo de la isla de Chipre. Fundó su escuela en un pórtico pintado en griego estoa, Poikile, lugar que le utilizaba como galería de arte ubicado en las afueras de Atenas. De la palabra pórtico, estoa, en griego deriva el nombre de estoicos, es decir, como los del pórtico. Zenón fue muy respetado por su integridad y su carácter. La creencia general es que se suicidó. Fíjense cómo terminó este filósofo, ¿verdad? Lo sucedió su discípulo Cleantes, hombre sobrio y de gran entereza moral, es decir, tratar de ser íntegros entre comillas, ¿verdad? Que murió durante un ayuno voluntario en el 233 a.C. Entre los continuadores del estoicismo pueden mencionarse Arato de Sole, de Sicilia, cuyo himno a Zeus es citado por el apóstol Pablo en su discurso en Atenas cuando dice, refiriéndose a Dios, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Crispo de Sole se destacó como maestro y escritor. Y en los últimos 2 siglos antes de Cristo se destacaron Panecio, que estuvo repetidamente en Roma, y Posidoni, que vivió en Rodas, siendo un hombre muy reconocido por sus contemporáneos. Ambos influyeron en Cicerón, y finalmente brilla la luz propia de Marco Aurelio, que yo creo que es el filósofo más sobresaliente o más famoso de la escuela de los estoicos, en el 121 al 180 a.C., emperador y filósofo. Entonces, si se fijan, el apóstol Pablo, que cita estas palabras muy, muy bonitas, de hecho, ¿verdad? Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Son ideas poéticas o himnos, ¿verdad? De algunos
filósofos. Entonces, Pablo conocía en parte la filosofía del mundo antiguo en el que se movía. Y eso es interesante, hermanos. Por eso es bueno estudiar este tipo de cursos, la filosofía. Somos cristianos, nuestro maestro es Cristo, eso no va a cambiar, ¿verdad? Cristo es nuestra esencia, Cristo es la lealtad es a Cristo, somos cristianos, somos seguidores de sus enseñanzas, lo adoramos y lo exaltamos a Él, pero es bueno estudiar este tipo de materias porque nos aprendemos a mover en el mundo en el que vivimos. El apóstol Pablo conocía el mundo antiguo en el que él vivía, por eso él podía hacer estas citas y le aseguro que muchos de nosotros no sabíamos que esta porción de lo que Pablo dice, pues es una referencia a estos filósofos, ¿verdad? ¿Quiénes son los estoicos? O los de la puerta, los del pórtico. Se han quedado varados a miles de kilómetros de casa sin dinero ni posesiones. Tal situación provocaría desesperación y que muchos maldigan su horrible destino. Pero para Zenón de Sitio, se convirtió en la base de su trabajo y el legado de su vida. El mercader, una vez rico, perdió todo cuando naufragó en Atenas alrededor del 300 a.C. Sin mucho por hacer, entró en una librería, leyó sobre Sócrates y quedó intrigado, y empezó a buscar y estudiar con los filósofos famosos de la ciudad. Conforme Zenón empezó a educar a sus propios estudiantes, sentó las bases de la filosofía conocida como estoicismo, cuyas enseñanzas sobre la virtud, la tolerancia y el autocontrol han inspirado a generaciones de pensadores y líderes. La palabra estoicismo viene del griego stoa poikile, la columnata pública decorada donde Zenón y sus discípulos se reunían para las tertulias. Hoy usamos la palabra estoico coloquialmente para referirnos a alguien que permanece tranquilo bajo presión y evita extremos emocionales. Pero si bien esto refleja aspectos importantes del estoicismo, la filosofía original era más que solo una actitud. Los estoicos creían que todo a nuestro alrededor funciona de acuerdo con una red de causa y efecto, cuyo resultado era una estructura racional del universo llamada logos. Y aunque no siempre podemos controlar los eventos que nos afectan, sí podemos tener el control sobre cómo abordamos las cosas. En lugar de imaginar una sociedad ideal, el estoico intenta lidiar con el mundo tal cual es, mientras persigue su desarrollo personal a través de 4 virtudes cardinales: la sabiduría práctica, la capacidad de enfrentarse a situaciones complejas de una manera lógica, fundamentada y tranquila; la temperancia, el ejercicio del autocontrol y la moderación en todos los aspectos de la vida; la justicia, tratar a los demás con imparcialidad incluso cuando han errado; y valentía, presente no solo en circunstancias extraordinarias, sino al enfrentar desafíos diarios con claridad e integridad. Como escribió Séneca, uno de los más famosos escritores romanos, algunas veces incluso vivir es un acto de coraje. Pero si bien el estoicismo se centra en la mejora personal, no es una filosofía egocéntrica. En una época en que las leyes romanas consideraban a los esclavos una propiedad, Séneca pidió un trato humano para ellos y enfatizó que todos compartimos la misma humanidad fundamental. El estoicismo tampoco fomenta la pasividad. La idea es que solo los que cultivaron la virtud y el autocontrol pueden despertar un cambio positivo en otros. Uno de los escritores estoicos más famosos fue uno de los grandes emperadores romanos. El estoicismo ayudó a Marco Aurelio durante el curso de su reinado de 19 años a liderar el imperio enfrentando 2 guerras importantes y a afrontar la pérdida de muchos de sus hijos. Siglos más tarde, los diarios de Marco guiarían y consolarían a Nelson Mandela durante sus 27 años de prisión, durante su lucha por la igualdad racial en Sudáfrica. Después de su liberación y eventual victoria, Mandela enfatizó la importancia de la paz y la reconciliación, convencido de que si bien las injusticias del pasado no podían cambiarse, su pueblo podía confrontarlas en el presente para construir un futuro mejor y más justo. El estoicismo fue una escuela de filosofía activa durante varios siglos en Grecia y Roma. Desapareció como institución formal, pero sigue siendo una filosofía influyente.
Los teólogos cristianos como Tomás de Aquino admiraron y adoptaron su enfoque sobre las virtudes, y hay similitudes entre la ataraxia estoica, o la tranquilidad de la mente, y el concepto budista de nirvana. Un estoico particularmente influyente fue el filósofo Epicteto, que escribió que el sufrimiento no deriva de los acontecimientos de nuestras vidas, sino de nuestros juicios sobre ellos. Esto ha resonado fuertemente en la psicología moderna y el movimiento de autoayuda. Por ejemplo, la terapia racional emotiva conductual se centra en cambiar las actitudes autodestructivas que la gente expresa frente a sus circunstancias en la vida. También está la logoterapia de Viktor Frankl, desarrollada por el propio Frankl en base a su experiencia como prisionero en un campo de concentración. La logoterapia se rige por el principio estoico de que podemos usar nuestra fuerza de voluntad para dar sentido a nuestras vidas, incluso en las situaciones más sombrías. Suscríbete a este canal para tener oportunidades semanales de... Muy bien, estos son los estoicos, los escépticos. Pirrón de Elis, 360-270 a.C., es considerado el fundador del escepticismo. Era un hombre austero y religioso cuyas ideas nos llegaron o nos llegan por su discípulo Timón de Filonte. Su pensamiento tuvo amplia difusión y se introdujo en la Academia Platónica por medio de Carneades, de Cirene y Arcesilao de Pitane. En el año 70 a.C. lo retoma en Esidemo de Gnosos, en Alejandría, dándole el vigor de los primeros tiempos. Los escépticos, ¿qué creen los escépticos? Origen del escepticismo. El término escepticismo etimológicamente proviene del griego y está formada por la palabra Otra vez. Oh, Dios. Vamos a regresarnos un poquito porque me salió la presentación. Denme un minuto más. Los escépticos, aquí estamos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué creen los escépticos? origen del escepticismo. El término escepticismo etimológicamente proviene del griego y está formada por la palabra skeptikos, que significa el que examina, y el sufijo ismo, que indica que se trata de una doctrina. Principales representantes: Pirrón, quien es considerado padre del escepticismo; Timón de Silógrafo, filósofo griego y discípulo de Pirrón. ¿Qué es el escepticismo? El escepticismo es una corriente filosófica que niega que exista la verdad objetiva, dudando así de todo lo que le rodea e incluso de lo que parece innegable y evidente. El escepticismo se refiere a la desconfianza en la existencia de una verdad objetiva. Los escépticos necesitan comprobar a través de la experiencia la autenticidad del testimonio recibido. En otras palabras, también se podría decir que es lo contrario del dogmatismo, ya que en el dogmatismo no existen dudas sobre lo que se dice. Por ejemplo, en una conversación, una persona puede decir que además de la Tierra existen otros planetas, pero una persona escéptica se opondrá acerca de esa afirmación, va a dudar hasta no comprobar por sí misma de que tales planetas existen. Características del escepticismo. La principal característica del escepticismo es que siempre va a existir la duda. Esto se debe a que los escépticos dudan de todo. Para ellos nada es totalmente falso o verdadero. No existe la posibilidad de que exista un verdadero conocimiento. En el escepticismo se dice que la verdad no existe, y si existiera, no hay posibilidades de conocerla. El principal bien del hombre es la felicidad. Esto consiste en encontrar la absoluta tranquilidad del espíritu. Por ejemplo, si en una sesión de clase dos personas afirman con hechos verídicos y contundentes
lo siguiente acerca del planeta Marte. Una persona dice que existe el planeta llamado Marte y se puede vivir allí, y la otra persona afirma que la raza humana no puede vivir allí por falta de oxígeno y agua. Si en ese momento una persona escéptica los está viendo y escuchando, no opinará a favor de nadie, pues considera que meterse a discutir acerca de ese tema perturbará su tranquilidad, por lo que decide no opinar. Si este video te ha servido, te invito a... Muy bien. El apóstol Pablo tiene pues algunas confrontaciones con estos grupos filosóficos en su época, a tal punto que encontramos que el apóstol Pablo va a Atenas y les predica acerca del Dios no conocido. Ustedes conocen el pasaje porque lo miran en las estatuas de los dioses griegos. Lo empiezan a escuchar porque para ellos es un conocimiento nuevo que ignoran y que sería interesante escucharlo. Lo ponen en un lugar donde acostumbraban a escuchar las nuevas ideas, todo esto. Y el apóstol Pablo empieza diciendo, ¿no? Al Dios no conocido, ustedes conocen el pasaje bíblico, pero cuando llega la muerte y resurrección de Cristo, muchos no le creen, ¿verdad? Entonces, los griegos no creen en parte o gran parte del pensamiento de Pablo, de lo que está planteando, por varias razones que vamos a ver al final de este video. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y discutía en la sinagoga con los judíos y con los creyentes, y en la plaza con los que allí concurrían a diario. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿de qué habla este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba de Jesús y la resurrección. ¿Podremos saber qué es esta nueva doctrina que proclamas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían, de ninguna otra cosa se ocupaban sino de decir o oír algo nuevo. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros en ignorancia adoráis. Él es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Pues Él es quien da vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si acaso, como si palparan, le hallasen, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas dijeron, porque nosotros linaje suyo somos.
siendo pues linaje del mismo Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien ha designado, dando la plena seguridad a todo hombre al haberle levantado de entre los muertos. Ya te oiremos hablar de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Algunos creyeron y se unieron a él, entre quienes estaban Dionisio, el de Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Muy bien. ¿Por qué no creyeron en el Evangelio de Cristo, hermanos? Debemos de tener en cuenta que los griegos, por ejemplo, de los griegos, hay una influencia muy grande en los saduceos que no creen en la resurrección. Los fariseos sí creen. El grupo de fariseos y de saduceos surge en el periodo intertestamentario, en estos 400 años, y surgen como grupos buenos. Por ejemplo, los fariseos eran celosos de las escrituras, de Dios, y son grupos buenos que al tiempo de Cristo, al tiempo de Pablo, ya están corrompidos. Y entendemos a los fariseos como religiosos, como extremistas. Es algo parecido con los saduceos que no creen en la resurrección, que tienen influencia de los griegos. Por eso los griegos no creen en el mensaje de Cristo que Pablo les presenta en Atenas, porque para ellos traen su mente llena de las ideas de Platón, de Aristóteles y de todos estos filósofos, que Platón dice es que el mundo de las ideas, el mundo espiritual, es diferente al mundo material. Dios siendo espiritual no se puede hacer hombre. Esa es la primera, ¿verdad? Para ellos. Segundo, si se hace hombre y muere, no puede resucitar. Un muerto no resucita. ¿Por qué? Porque el mundo de las ideas y el mundo material no pueden compaginarse. Entonces, para ellos es inconcebible unir estas ideas. Por eso para ellos es, mm, pues, como le menciona, es un palabrero Pablo. ¿Por qué? Porque está diciendo locuras para ellos. Pero para nosotros tiene sentido porque nuestro pensamiento, sobre todo si lo ligamos al pensamiento bíblico, entendemos que el reino de los cielos no solamente es espiritual, sino es material también. Como Cristo resucitó entre los muertos en Cristo resucitan primero, los que hayamos quedado seremos transformados y este cuerpo lleno de incorrupción será incorruptible, lleno de corrupción, será incorruptible, semejante al cuerpo de resurrección de Cristo. Entonces, reinaremos con Cristo cuando Cristo reine sobre esta tierra físicamente, completamente, espiritualmente, todo en uno, todo congeniado, todo unido. Entonces, para los griegos, pues es imposible, ¿no? Para los griegos es imposible el tener estas ideas, el tener las ideas de Pablo. ¿Por qué? Porque tienen años o tienen siglos con esta separación de cuerpo y alma y no se pueden unir, ¿verdad? El que está muerto y no resucita, y el que es Dios y no puede hacerse ser humano. Entonces, gran parte del pensamiento griego, por eso el escepticismo que no cree, ¿verdad? Hay gente en la actualidad que también es escéptica porque no cree, pues tiene que ver con esto, ¿no? Con el desacreditar lo que ellos consideran por su lógica que no tiene sentido. Entonces, hasta aquí cerraríamos con Aristóteles y con esas tres grandes corrientes de la filosofía grecorromana, los epicúreos, los estoicos y los escépticos, que finalmente quiero decirles en este primer gran bloque de la primera parte de la filosofía antigua, que llegan hasta el tiempo contemporáneo del apóstol Pablo, de los discípulos. Estas son las filosofías huecas,
Estas son las fábulas a las que Pablo se refiere a Timoteo que tenga cuidado. Y sobre todo, hermanos, como les digo, es importante estudiar la filosofía, incluso la secular, ¿verdad? Porque de ahí vamos a detectar ideas, herejías, movimientos, pensamientos que hasta la actualidad siguen estando presentes y muchas veces se meten a la iglesia y nosotros ni cuenta nos damos. Entonces es equiparnos para la defensa del Evangelio. Y quiero cerrar con este video muy bonito para nosotros, como les decía hace unos momentos. Se nos hace interesante la vida de los filósofos, sus ideas, lo que plantean, pero para nosotros nuestro maestro es Cristo. Para nosotros el más grande filósofo es Cristo, el más grande maestro es Cristo, el rey de reyes es Cristo, el personaje más importante de la historia es Cristo, quien gobierna es Cristo, Él es todo para nosotros y quiero cerrar con este último video. Dios los bendiga, les voy a escribir la tarea, sería un cuestionario, unas preguntas al respecto de lo que hemos visto en este primer bloque y se las voy a subir a la plataforma de Classroom. Estamos en contacto y cerramos con este video. Dios les bendiga. La Biblia dice, mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi rey, Él es Jesús.